¿no? Tener algo así. Lo hemos visto afortunadamente en alta fidelidad por las pantallas de TV Perú, pero eso pues le imprime pues un tono grave, ¿no? Evidentemente a la situación que seguimos viviendo hoy en el Día del Trabajo, a propósito pues precisamente de este homenaje. Estamos en el día 47 de la cuarentena, son 1.124 ya fallecidos por COVID-19, 73 fallecidos solo hoy, ¿no? Ayer pues fueron 100, ¿no? Que creo que fue el día más alto, pero estamos pues en estos últimos días, 72, 100, 73, han sido definitivamente los que más vidas humanas han cobrado en esta pandemia y son 40.459 casos. Evidentemente uno se pregunta, ¿llegó el pico? ¿Estamos ya en el pico? Hay proyecciones que se están desarrollando. De repente ustedes mismos en redes sociales han podido ver una que proviene pues de Singapur. Se ha producido prácticamente un software donde se proyecta para cada país en qué momento pues estaría ya terminando la pandemia. Hay otros que señalan que el virus tiene, por decirlo entre comillas, un tiempo de vida, ¿no? Y que luego tendría que ir cayendo. Son preguntas que todavía no tienen respuestas. Vamos a tratar de aproximarnos a algunas con el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del MINSA, a quien le damos la bienvenida esta noche a Cara a Cara. ¿Cómo está, doctor Soto? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Bueno, por supuesto usted es un rostro conocido aquí para nosotros en TV Perú, le damos la bienvenida. Y lo que quería preguntarle era esta suerte de evolución, si queremos, con ya este número pues de 1.124 fallecidos. ¿Hay algún tipo de proyección confiable en torno a la conducta del coronavirus y en torno a lo que se puede esperar? Estamos a, digamos, 9 días, ¿no? De lo que se supone sería el final de una cuarentena extendida y que va a cumplir pues 2 meses, y por supuesto hay mucha preocupación sobre cuánto podría evolucionar la situación de aquí al 10. Sí, Enrique, mira, cuando comenzamos a tener los casos en el Perú, que más o menos estamos hablando del 6 de marzo, se comienzan a hacer proyecciones y las proyecciones pues tienen modelos que tienen varias variables. Desafortunadamente, una de las variables son las personas. Entonces, los datos exactos a los modelos que se estaban previniendo no son tan confiables si es que no todas las partes se cumplen. Se esperaba más o menos unos 100.000 casos para la quincena de mayo más o menos, con unos 3.000 fallecidos, cosa que hemos podido bajar, sí, con las medidas que se han instaurado y que se hubieran podido bajar mucho más si es que se hubieran acatado como debería de ser. Estas medidas que son bien simples, el uso de la mascarilla y el aislamiento social fundamental y el lavado de manos, permitirían que esto disminuya. Los software que se están haciéndose ahora con muchos datos matemáticos depende también de las personas. Creo que ese es el factor que ha hecho que eso se tenga que extender y afortunadamente sí se pudo lograr bajar la cantidad de fallecidos y de contagiados en este momento. Es importante lo que usted señala porque hay precisamente estos modelos estadísticos en algunos casos, como el que yo mencionaba de Singapur. Voy a dar ahora Sí. la fecha que le dan pues, para el Perú. Son 3 fechas en realidad. Ujú. Hay quienes señalan pues que en realidad pues en estas circunstancias casi que no importaría la conducta de las personas, que el virus tiene una trayectoria básicamente propia. Esto no sería verdad. Claro, lo que pasa es que todo virus tiene una trayectoria propia, eso es cierto, pero el comportamiento del virus en cada persona no lo es. Ujú. Entonces, no podemos, si esta enfermedad, imagínate, a todo el mundo le diera moquito 3 días, excelente, incluso no habría que hacer ni siquiera tantas restricciones tan estrictas, pero hay personas que pueden hacer moquito, hay personas que se pueden morir. Por eso es que también de unas 100 camas a 800 camas de UCI se fueron instaurando en este tiempo, porque el comportamiento es diferente en cada persona. No podemos confiarnos de que las personas todas van a ser asintomáticas. 85% son asintomáticas o con síntomas muy leves, pero hay un 5% que se van a complicar mal. Tú no sabes lo que es ver en una unidad de cuidados intensivos a los médicos, enfermeras, al personal ahí luchando por cada paciente. Ese paciente que está muy mal pudo haber estado tranquilo sin haber salido o si que su familiar haya salido. Entonces, el decir que este tiene un comportamiento es parte cierta, pero la parte que no es cierta es que el comportamiento es individual y tenemos gente que puede fallecer y por eso se han hecho las medidas que tenemos actualmente en el país. Sin duda, hay que reiterar el pedido pues a la ciudadanía de quedarse en casa, de cumplir con las medidas de aislamiento, de cumplir con la cuarentena. Hemos visto lamentablemente en distritos de Lima muy populosos, ¿no?
que responden en realidad pues a lo que está ocurriendo ahora, donde el contagio se ha extendido de manera más rápida, y en ciudades también lamentablemente como en el norte, que te marcan un contraste muy claro con lo que está ocurriendo en el sur, por ejemplo, donde la pandemia pues está mucho más controlada. Evidentemente se ve pues ahí un contraste, pero sin duda, digamos, las ciudades con densidad muy alta son presas fáciles, ¿no? De lo que puede ser la expansión de este virus. Yo le comentaba de este modelo en Singapur, que seguramente usted lo ha visto. Vamos a ver este cuadrito que se ha desarrollado en realidad para casi todos los países, ¿no? A ver si nos lo pueden mostrar, por favor. El cuadro lo tenemos allí. Y ahí vemos que, claro, aproximadamente por estas fechas, ¿no? Justo antes, esto se ha publicado hace un par de días, se ve esta suerte de curva, ¿no? Ahí vemos la predicción, la realidad, porque claro, tenemos efectivamente pues unos días donde hemos visto que la cifra de fallecidos se ha incrementado de manera importante, ¿no? Pero se supone, doctor Soto, se supone que de alguna manera la trayectoria comenzaría a reducirse en este punto para básicamente hacia finales de mayo ir bajando de manera más importante. Si vemos el espejo, si se quiere, europeo, que son países pues, que nos llevan algunas semanas en esta suerte de vía crucis global, ¿podemos establecer algún tipo de correlación en términos temporales? Es decir, efectivamente, ¿tendría que ir bajando ya la curva según lo que nos proyecta este modelo? Sí, las curvas tienen que ir bajando de todas maneras por el comportamiento del virus en sí. Lo que va a variar son el número de casos y el número de fallecidos. Eso es lo que varía. Lo que hay que tener en cuenta también con poblaciones europeas, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, estaba conversando con algunas personas por allá, no hay restricciones de toque de queda, no hay restricciones de que use mascarilla obligatoriamente, pero el sistema de salud es diferente, la cultura es diferente, las personas les sugieren hacer algo y lo hacen. Entonces, tienen una forma diferente de actuar. Las curvas, si bien es cierto, van a estar bajando. Lo que se está haciendo con todo este tipo de actitudes es que disminuya la cantidad de personas comprometidas por la enfermedad. Entonces sí vamos a tener una bajada y espero más bien que ahora, como se ha hecho en este mercado de Caquetá, se comience a hacer este tipo de sondeo en zonas donde son más populosas de Lima, porque ahí sí, si yo voy ahorita al barrio X y muestreo todo ese barrio, puedo determinar en esos bolsones de gente, como mencionas, gente infectada y que la puedo obligar a aislarse para que puedan protegerse y ellos y a sus familiares también. Claro, usted mencionaba el caso del mercado de Caquetá y yo creo que es el caso de muchos otros, me incluyo, ¿no? Ciudadanos que de repente habían visto los mercados más pequeños como una alternativa, incluso la aglomeración de los supermercados, pues que se han convertido pues en puntos focales ahora, donde todo el mundo va y donde ves las colas que no has visto pues nunca, por supuesto, pues por las restricciones de clientes que deben tener. Entonces veíamos estos mercados de barrio, de repente chiquitos, ¿no? Como alternativas, pero quizás tampoco lo son tanto, ¿no? Porque lo que se ha observado en Caquetá, que por supuesto es un mercado grande, era que eran precisamente los comerciantes los que estaban infectados. Claro, si te das cuenta, hay varias medidas que están usando, por ejemplo, usan una mascarilla, pero cuando alguien le pregunta por el precio, se baja la mascarilla para contestar, o la tienen en la parte de la barbilla, o sea, no la usan adecuadamente. La gente utiliza guantes que no debería utilizar en la parte diaria, porque para usar guantes, el guante se usa para algo y se elimina. Agarran el guante y con el guante están comiendo una bolsa de papitas, están sacándose el guante con la boca para agarrar el celular y se están contaminando más, confían en cosas que no las saben utilizar bien. Entonces, las medidas de bioseguridad, de protección, el uso de mascarilla, el uso de guantes, tiene una indicación. Si yo me pongo la mascarilla, esa tiene que estar ahí pegada, no tiene por qué bajarse. Si va a usar guantes porque quiere usar guantes, perfecto, ese guante se queda y no puedo manipularme la cara ni nada con el guante. Entonces, en estos lugares mucha gente con una falsa seguridad de que tenía la mascarilla, pero en la barbilla, o tapándose solamente la boca y dejando la nariz libre, ha hecho pues todas sus ventas como tienen que hacerlo, pero han descuidado la parte de cuidar su salud. Ujú. Ahora, más allá, en fin, de las medidas que hay que reiterar, ¿no? Y machacar y que la ciudadanía tiene que respetar y tiene que tomarse en serio de aquí al 10 de mayo, porque como usted señala, si bien esto va a tener una curva, vamos a ver cuántos muertos se lleva esa curva,
¿no? Eso es lo que va evidentemente a marcar la diferencia, más allá de la trayectoria del virus. Pero hay Así es. iniciativas, evidentemente pues la vacuna es algo que está esperando todo el mundo, pero también a falta de la vacuna, los tratamientos experimentales prácticamente son una esperanza para algunos. Ahora en Estados Unidos se ha aprobado el uso de este Remdesivir, que es un retroviral, que por lo que veo tampoco es que tenga resultados extraordinarios, sino que reduce el tiempo de hospitalización, ¿no? De 15 días a 11 días de repente. ¿Y a qué va la pregunta? A que también esto es una suerte de guerra contra el reloj para que el paciente no llegue a cuidados intensivos, porque evidentemente ahí ya entras a otra fase donde el riesgo de tu vida pues es mucho más alto. Y Así es. la pregunta es un poco larga, pero espero que nos pueda dar una respuesta también completa por eso. Porque lo que yo entiendo es que la neumonía del COVID es pues diferente a la neumonía clásica, por decirlo de alguna manera, la del neumococo, ¿no? En el sentido que puede avanzar silenciosamente y ahí se manifiesta con una violencia muy grande. Entonces, en resumen, ¿cómo hacer para que estos pacientes no lleguen ya a cuidados intensivos en un estado pues que realmente pone en riesgo su vida? ¿Estamos encontrando respuestas al respecto luego de estos 47 días? La respuesta simple a esa pregunta, que la voy a explicar, Ujú. es que mantengan el aislamiento, se laven las manos y se protejan con su mascarilla. La prevención es lo primero. Una cosa que hemos aprendido en este momento con este virus que tiene en el planeta 4 meses es que se ha hecho mucho avance en la parte de descubrir el virus, cómo se comporta, qué lugares en las células utiliza para multiplicarse. Porque si comparamos, por ejemplo, con el VIH en el año 81 aparece el primer caso y la terapia que funcionó comienza en el año 97. 16 años después se comenzó a tener tratamientos. Acá con la experiencia de China, en la cual se comenzaron a probar fármacos que fueron buenos para el MERS, para el SARS y muchas variantes. Se han hecho pues muchos estudios in vitro, o sea, en células en el laboratorio, y se están viendo cuáles funcionan más que otras. Y eso son justamente lo que están actualmente en los protocolos de todos los países del mundo. Aquí el protocolo que ha salido aquí en Perú, que salió la doctora Macetti a hablar, es el protocolo que ya se está utilizando en todas partes, sino que se lo han unificado para tener pues un protocolo estándar, por decir así. Desafortunadamente no hay algo que me diga a mí que este paciente de todas maneras va a avanzar en la enfermedad, ¿no? Yo puedo ver una persona, por ejemplo, que tenga hipertensión, diabetes, y digo, esta persona tiene probabilidad de complicarse, pero no sé si se va a complicar o no. Entonces, no hay nada que nos pueda mencionar cómo hacer para que no lleguen a cuidados intensivos. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que coronavirus, cuando comienza a avanzar, comienza a haber una reacción inflamatoria en el cuerpo y se liberan ciertas sustancias. Estas sustancias se miden y de acuerdo a la aparición de estas sustancias se comienza a utilizar ya ciertos fármacos que pueden evitar este tipo de avances. Esto me refiero a sustancias de inflamación. Ahí está el tocilizumab, ahí está también después este remdesivir que está actualmente aprobado. Sin embargo, todavía todo está en experimentación, no hay ninguna droga exactamente 100% que funcione y todo el mundo se firma un consentimiento informado para recibir cualquier tipo de medicación. El remdesivir incluso en muchos estudios tiene más efectos secundarios que no usarlo y la diferencia en tiempo es lo único que está apoyando, pero sin embargo todavía es una droga que está funcionando en algunas partes, pero todavía no tiene una 100% de validez para todos, todavía está en estudio. Para finalizar, doctor Soto, ¿qué podemos esperar, digamos, después del 10 de mayo? Hay todavía, evidentemente, el gobierno, el MINSA, por supuesto, que es el centro, ¿no?, de operaciones, el comando COVID-19. ¿Qué podemos esperar después del 10 de mayo? Una posibilidad es una ampliación de la cuarentena. Muchos señalan que esto ya sería sumamente complicado debido pues, al estado de la economía y el impacto en la economía. Pero evidentemente, sea como sea, el 11 de mayo no vamos a volver a lo que podríamos haber definido como normalidad hace 2 meses. ¿Qué podemos Así esperar? es. ¿Qué podemos esperar luego del final, entre comillas, de la cuarentena? Como usted menciona, el hacer pues estas cuarentenas, aparte de que estamos cuidando nuestra salud, hay bastante deterioro pues en la parte social, económica, política, sociológica y muchas otras actividades.
Estamos ahorita en la etapa, como quien dice, en la etapa de Bolognesi. Estamos quemando nuestro último cartucho. Estas semanas pues se están colocando pues multas, se están obligando a que la gente ingrese bien con la mascarilla, que no salga de la calle, etcétera. Entonces estamos afianzando todas las medidas que el gobierno ha dictado para que las personas pues eviten contagiarse, que haya menos contagio. Más allá del 11 es difícil que haya más cuarentena porque si estamos viendo que no se puede avanzar mucho porque la gente no hace caso realmente así de simple en muchas de las medidas, se comenzará a salir y a hacer muchas restricciones para comenzar a seguir moviendo la parte de la economía en ciertos negocios con ciertas indicaciones de tomar pruebas rápidas para ver quiénes están infectados, quiénes no, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar, qué áreas se van a comenzar a movilizar. Se dicen que los deliveries, se está haciendo todo un estudio para ver cómo tiene que llegar el delivery a la casa, dónde deja la comida, cómo limpiar la comida, etcétera. Y eso va a avanzar poco a poco. Nuestra vida va a ser pre-COVID y post-COVID, ¿no? Pre-coronavirus y post-coronavirus. Y nos vamos a tener que dar cuenta de que somos una sociedad que vivimos en comunidad, que todos dependemos de todos y que lo que es la solidaridad, nuestros valores, que en un momento se estaban perdiendo, tienen que estar nuevamente aflorando y tienen que estar abiertos siempre y que tenemos que tener pues mucha reserva en la parte económica para nuestra salud, en la parte de alimentos, porque puede haber, como siempre se decía, guardar pan para mayo, y vamos a tener que comenzar a vivir nuevamente cuidándonos a nosotros y a nuestra familia todos los días. Guardan pan para mayo, literalmente. Pocas veces ha tenido tanto sentido ese refrán en estos días que vivimos. Gracias, doctor Leslie Soto, por acompañarnos en Cara a Cara esta noche. Gracias, Enrique. Hasta luego. Bien, vamos a ir a una pausa y bueno, el doctor Soto lo ha dicho también, el tema económico, el tema de la psicología, del bienestar personal, esos dos temas los vamos a tratar con nuestros invitados. Primero, Hugo Ñopo, a propósito del Día del Trabajo. No se muevan. Mayo, Día del Trabajo, usualmente pues un feriado, ¿no? Donde la gran mayoría se toma pues un respiro y celebra, en realidad, conmemora, ¿no? Su condición de trabajador tomándose un descanso. Evidentemente este año no es lo mismo, sigue siendo pues un feriado en medio de circunstancias muy apremiantes, en medio de una incertidumbre sumamente grande, tanto entre formales e informales, hay que decirlo, entre informales que son pues la gran masa laboral del país y entre formales que, bueno, se ven empleados pues por empresas que en muchos casos están siendo durísimamente golpeadas en estos 2 meses y el propio gobierno pues está reconociendo esa situación tanto por el lado de los bonos como por el lado pues de los créditos, pero también por el lado de las facilidades para poder incluso darle licencias sin goce de haber a sus trabajadores con el objeto, se supone, de poder salvar esos puestos de empleo. Se encuentra con nosotros Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y el Caribe de la OIT, precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, y le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por estar con nosotros en este Día del Trabajo. Buenas noches, Enrique. Esa era mi afiliación antigua. Ajá. Desde marzo, mi afiliación es nuevamente con GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Yo soy investigador principal de GRADE. Por ahí lo conocíamos, por eso me sonaba particular ese empleo, pero bueno, igual le agradecemos su presencia esta noche y como comentábamos, este es un Día del Trabajador atípico y según las encuestas que hemos visto en los últimos días, la tercera parte dice pues que ha perdido su empleo, ¿no? Según la encuesta del IEP, y en los últimos días también veíamos otra encuesta donde la mitad de los peruanos o un poquito más le temían más al hambre que al coronavirus, es decir, el terror al desempleo y a la pauperización y a la precarización del trabajo, por supuesto cunde y no sabemos qué va a ocurrir después de este trance. La primera pregunta es, ¿el gobierno ha tomado las medidas adecuadas dentro de lo que cabe en una situación así? Sí, felizmente el gobierno salió a reaccionar pronto. Fuimos el primer país de América Latina en poner una cuarentena, en
instaurar un conjunto de bonos para la población para que puedan enfrentar la cuarentena, fuimos bien efectivos en la reacción inmediata. Ahora, esta efectividad de reacción inmediata se monta sobre una institucional que ya conocemos en nuestros países bastante precaria. Tenemos una red de protección social que es débil, vamos a decirlo, y no necesariamente todos los hogares que necesitan ayuda del Estado están adecuadamente registrados en las bases de datos del MIDIS y del Padrón General de Hogares. Entonces han habido una serie de limitantes para que la ayuda efectivamente llegue a todos los hogares que hace falta. Por otro lado, apenas entramos en pandemia, Enrique, tú recordarás, apenas entramos en cuarentena se nos dijo vamos a estar 15 días en cuarentena. Y entonces se diseñó un bono para 15 días. Y después poco a poco hemos ido extendiendo las cuarentenas, porque este es un virus que en gran medida nos resulta desconocido a todos, no sabemos cómo reaccionar frente a él. Entonces poco a poco se ha ido extendiendo la cuarentena y bueno, se han ido extendiendo los bonos, pero en medio de esta precariedad que te comento de la efectividad de la red de protección social. Entonces ya se comienza a sentir ese hambre al que hacías referencia. 50% de la población le tiene más miedo al hambre que al coronavirus. Es un dato muy, muy relevante a tomar en cuenta. Ahora, hasta el momento se conoce que son 11.000 empresas las que han aplicado a la llamada suspensión perfecta. Hay especialistas que han señalado que precisamente lo que va a hacer la suspensión perfecta es precarizar el empleo, que habían opciones intermedias. ¿Usted está de acuerdo con eso o del otro lado sí observa que era una opción importante para poder hacer que las empresas que son finalmente las generadoras del empleo por ese lado puedan subsistir? Sí, mira, hay que poner esto en perspectiva. Son 11.000 empresas y resulta que en SUNAT tenemos registrados 1.6 millones de RUCs. Entonces, en realidad, el conjunto de empresas que se han acogido a la suspensión perfecta es un conjunto relativamente pequeño. Menos del 1% del universo empresarial se está acogiendo a esta suspensión perfecta. Uno entendería que las empresas que se están acogiendo son las medianas, las pequeñas, las vulnerables, las que no tienen una espalda financiera, las que no pertenecen de repente a un grupo económico grande e importante. Y para un segmento de ese tamaño de la población, de repente esta es la mejor opción, porque la disyuntiva se pone entre cerrar la empresa, despedir a los trabajadores o ponernos en suspensión perfecta, entrar 3 meses en paréntesis y después veremos, ¿no? Porque si hay algo que también que domina el entorno, el ambiente hoy, es la incertidumbre, como decíamos en la pregunta previa, ¿no? Esto se está revelando como un virus que largamente no conocemos, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos cuán difícil iba a ser martillar la curva. Hoy estamos descubriendo que es mucho más difícil de lo que creíamos. Y entonces la incertidumbre es la palabra clave aquí. ¿Qué tan factible en un país como el nuestro es la posibilidad del teletrabajo? Suena muy sofisticado, ¿no? Por momentos, pero a veces uno duda no solamente digamos, de su viabilidad, sino pues en una situación como la que vivimos con una informalidad tan gigantesca, no suena tampoco muy realista. Claro. Nosotros veníamos ya discutiendo en múltiples foros que el teletrabajo iba a ser una posibilidad del futuro. Y nos referíamos a él como un elemento del futuro, un futuro inminente, pero un futuro dentro de todo. Lo que esto ha hecho es, en gran medida, precipitar tal futuro. Ese futuro se ha precipitado y se ha revelado hoy como una necesidad, no como una opción para después, sino una necesidad para el presente. ¿Qué tan listos, qué tan preparados estábamos como sociedad para eso? Probablemente no tanto, ¿no? A esto hay que sumarle que ahora en los hogares no solamente 1 o 2 miembros del hogar tendrían que teletrabajar, sino que también 1, 2 y hasta 3 miembros menores del hogar tienen que atender sus clases en modo virtual. Entonces, no necesariamente todos los hogares tienen un dispositivo por persona. Claro. Ahí está en parte importante de los limitantes también. Así es, estamos viendo pues de repente parejas de padres, incluso donde los dos trabajan, utilizan el aparato y nomás si tienes 2 hijos, bueno, ahí ya se complicó, evidentemente hay varias pantallas adicionales que comprar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay que reconocer que dentro de los niños de edad escolar en nuestro país, aquellos que pertenecen a hogares biparentales, pero donde ambos trabajan, resultan ser la mayoría, ¿no? Entonces hay que pensar en que esa necesidad de pantallas, aparatos, gadgets, teléfonos celulares, tablets, desktops, laptops, todas las que se necesiten para hacer viable esa virtualidad, a veces desbordan la capacidad de los hogares. No necesariamente tenemos todo lo que se necesita. Evidentemente todo el mundo se está preguntando lo mismo. Donald Trump lo único que tenía para mostrar en realidad era un récord de empleo en Estados Unidos y de un momento a otro prácticamente ha pasado un récord histórico de solicitudes de desempleo, ¿no? Entonces evidentemente todo el mundo se está preguntando lo mismo, pero ¿cómo realmente reactivar la economía luego de un trance como este y cómo en medio de esta emergencia poder y de la informalidad peruana, repito, ¿no? Poder darle a los trabajadores una esperanza de volver a encarrilarse? Es la pregunta del millón, Enrique. Como yo soy un académico, tengo la libertad de decirte, no lo sé. Claro. Si yo fuera un político, si yo fuera la ministra de Economía o yo fuera la ministra de Trabajo, tendría que tener una respuesta a la mano o de alguna forma torearte la pregunta, pero no, pues yo soy un académico y tengo que honesta y sinceramente decirte, no sabemos, la humanidad hoy no sabe cómo enfrentar una crisis de esta magnitud. Muy bien. Ahora, quería aprovechar su experiencia, por supuesto, con el tema educativo. Ese es otro frente, pues, dramático, porque no se sabe muy bien si la educación a distancia va a rendir los frutos deseados. No se sabe incluso si este podría eventualmente ser un año perdido. ¿Cómo observa la evolución de la educación a distancia y de las medidas tomadas por el Ministerio de Educación? Aquí aplica también lo que te acababa de comentar acerca del teletrabajo. A la pregunta, ¿estábamos listos? La respuesta claramente es no, pero ya estamos en la piscina, ya estamos en el mar y hay que nadar y hay que hacer lo que haya que hacer. Un primer paso dentro de todo, creo yo, es sincerar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? O sea, si yo un mes atrás, cuando comenzaba el año escolar, esperaba que mis hijas aprendan el algoritmo para sacar la raíz cuadrada de los números con 2 dígitos en sus clases de matemáticas, hoy tengo que ser consciente de que ese objetivo de aprendizaje de repente no es ideal, no es alcanzable y no es ideal para el contexto en que nos encontramos hoy. Hoy yo esperaría que mis hijas en su colegio aprendan otras cosas, que aprendan de resiliencia, que aprendan de adaptabilidad, de trabajo en equipo, de la posibilidad de encontrarle oportunidades a la adversidad. Mira qué interesantes y hermosos aprendizajes se pueden armar alrededor de esta adversidad, que la adversidad significa una oportunidad para que aprendamos un montón de otras cosas. Sandro Venturo lo ponía muy bien en una columna que él escribió en sus redes sociales. Así como hoy, al habernos retraído y dejado que la naturaleza fluya, siga su cauce normal, y estamos viendo reverdecer muchos parques, muchos ríos, estamos viendo delfines en la Costa Verde, estamos viendo maravillas de la naturaleza gracias a que nosotros nos hemos retraído y dejado que las cosas simplemente sucedan. Algo así debe pasar en la educación. Tratemos de dejar de obsesionarnos por las horas lectivas, la virtualidad y los contenidos académicos que nuestros hijos deberían, entre comillas, aprender por el año, y dejémoslos que aprendan de lo que haya que aprender, de la resiliencia, de la adaptabilidad, del trabajo en equipo, de la actitud optimista, de encontrarle oportunidades a las adversidades. Todo esto puede surgir en los espacios educativos. Y aquí déjame también citar una columna que ayer escribió Inés Udó en El Comercio, que es muy interesante. Ella va en esta misma línea y dice, la verdad es que en un año regular nuestros estudiantes no necesariamente aprovechan todo su potencial, porque en nuestras clases, en las clases de nuestros colegios, no siempre se aprovecha el tiempo de la manera 100% óptima. Aprovechemos esto como oportunidad para que los estudiantes de repente en tiempos más reducidos puedan aprender todo lo que se necesita aprender y dejar espacio para estos otros aprendizajes socioemocionales
que resultan ser tan o más importantes que los académicos. Eso, dejarles algo así a los chicos como parte de esta experiencia, pues sería efectivamente pues una ganancia. Regresando al tema de la economía, se espera que los sectores vayan arrancando motores y en todo caso, pues independientemente de lo que pase ya en el empleo sobre el terreno, hay sectores pues que indudablemente tienen un peso específico muy grande. Ayer conversábamos pues con un representante gremial sobre el tema minero. Ellos señalan pues que se están preparando de manera muy seria con sus protocolos. Al oro le va muy bien, ¿no?, en esta circunstancia, porque el estándar, el gold standard siempre pues va a ser un refugio en medio de las crisis, ¿no? Se espera una cierta recuperación de la demanda, sobre todo por el lado pues de Asia, que por lo menos si le hacemos caso a las curvas, se supone que iría saliendo pues un poco antes que el resto del mundo. ¿Cuál debería ser el orden de ingreso o de reingreso, si se quiere, de estos sectores a la economía peruana y cuáles van a ser determinantes? Eso es bien importante, Enrique. Es en esa tarea que está el gobierno esta semana, la semana que viene y los próximos días para ir determinando el orden adecuado, porque lo que hemos tenido aquí hace 6 semanas ha sido una parada súbita de la economía, un parón. Cualquier parón en cualquier maquinaria, incluyendo la económica, genera desgastes, genera desperfectos, genera problemas. Entonces el reencendido de esa maquinaria no es trivial, no es sencillo, hay que prestarle mucha atención a las secuencias. Una buena secuencia es la que tú mencionas, comenzar con extractivas. Y entonces ahí toca preguntarse, para que extractivas funcione bien, ¿cuáles son los elementos del ecosistema que también tienen que funcionar? Necesitamos una buena red de transporte. Dentro de la pandemia que todavía continúa, necesitamos un buen monitoreo de la salud de todos los trabajadores, necesitamos un buen sistema de abastecimiento de alimentos para ellos, una preparación, y entonces pensando en todos los ecosistemas que nutran a este sector económico, vamos a poder ir identificando cadenas de valor que deberían secuencialmente ir encendiéndose. Una es las extractivas, otra de repente es la agroindustria, porque va a haber una buena demanda por nuestra agroindustria en un mundo en que los alimentos van a tener una importancia particular. Pensemos en eso. Lamentablemente nuestro turismo, bueno, no solo el nuestro, el turismo a escala global va a estar limitado, porque la movilidad internacional va a estar muy limitada. Entonces reconozcamos eso para identificar otros motores de la economía y sus ecosistemas adyacentes para que vayan encendiéndose de a pocos. Una última pregunta tiene que ver con lo que hemos visto, que es un fenómeno muy propio nuestro. Lo hemos comentado con algunos ministros acá, incluido el ministro de Salud, que no se esperaba, que es esta suerte de remigración. Hemos tenido más de 200.000 personas tratando de volver a sus lugares de origen y sin duda un buen porcentaje de estas personas pues podría haber, a un porcentaje le puedo agarrar la cuarentena acá en Lima, pero evidentemente había muchos que vivían en Lima para trabajar y que se han visto obligados a regresar. El New York Times hace una crónica al respecto. Eso también da cuenta pues de la característica peculiar de nuestra economía, ¿no? Sí, y de cuán centralizados hemos sido y somos, ¿no? Ahora, parte de esta migración a la que haces referencia es justamente una migración que vino a Lima a trabajar, a buscar oportunidades, etcétera. Otra parte, bastante, es migración también estacionaria. Claro. Migraciones que han ido a las plantaciones de algodón, a las plantaciones de caña, de repente a los momentos de cosechas, a los momentos de plantaciones de otras. Ahora, en medio de toda esta pandemia, todos esos empleos se han paralizado y los hogares han tenido que volver a sus lugares de origen, ¿no? Un elemento a tomar en cuenta aquí es que en gran medida todas estas poblaciones, todos estos flujos migratorios no estaban en nuestros radares, no están en los radares de nuestras bases de datos, la encuesta nacional de hogares y los demás instrumentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática que nosotros utilizamos para, de alguna manera, monitorear a la población. Aquí un campanazo, tenemos un campanazo más dentro de todos los que ya estamos teniendo en el marco de esta pandemia
prestémosle atención a esta población migrante, que resulta que es mucho más grande de lo que creíamos o de lo que pensábamos, y necesitan también de nuestra acción, de una acción del Estado que les brinde una red de protección social en marcos como este. Usted habla, ahora sí, para finalizar, del tema de que está por debajo del radar, y eso tiene que ver con lo que dicen mucho sus colegas, que la data en el Perú no es buena. Yo estaba buscando en los últimos días pues un dato elemental que ya se está viendo en otras partes del mundo. Cuando se habla del potencial subregistro por víctimas mortales del COVID en Ecuador, en Estados Unidos, lo que se hace sencillamente, en Ecuador incluso, lo que se ha hecho es comparar las cifras de mortalidad en este periodo, el año pasado, con este año, y ya, bueno, ahí, si ves pues el exceso, te das cuenta o te haces una idea del impacto verdadero del coronavirus. En el Perú esas cifras llegan 2, 3 años después, y muchas veces incluso el desagregado en meses no existe, ¿no? Es muy deficiente incluso nuestro manejo de data por ese lado. Sí, tenemos mucho que mejorar en el monitoreo de las grandes bases de datos. Recordemos que nuestro censo 3 años atrás tuvo serias deficiencias. Nuestras encuestas nacionales de hogares que se montan sobre aquel censo, entonces también tienen algunas deficiencias. Pero además de ello, necesitamos mejorar los sistemas de registro en tiempo real de estadísticas, que nos permitirían tener un mejor recuento de, por ejemplo, las víctimas de este coronavirus. Ahora, dicho esto, también es justo decir que estos problemas del mal conteo de las víctimas del coronavirus han sucedido en todas partes del mundo. No estamos solos. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. No debería ser un consuelo que tape simplemente el agujero. Hay que trabajar en un mejor sistema de estadísticas para el país. Así es, porque en momentos como estos son fundamentales. Gracias, Hugo Ñopo, economista e investigador principal de GRADE, por acompañarnos en esta jornada de Cara a Cara. Buenas noches. A ti, Enrique, mucho gusto, como siempre. Bien, y bueno, vamos a regresar a hablar de las secuelas psicológicas, emocionales, de un periodo como el que estamos viviendo, que no son poca cosa. Volvemos. Cuando comenzaron estas medidas de aislamiento, la cuarentena, hace ya casi 2 meses o 1 mes y 20 días, nos preguntábamos, y una de las preocupaciones iniciales a eso no fue que apareciera, sino más después, fue el tema psicológico, emocional, los impactos de esto. Lo conversamos con especialistas como Javier Echevarría, Natalia Parodi, que precisamente van a estrenar el programa, francamente, por estos días en TV Perú, y otros más, donde en realidad se hacía mucho hincapié, y esto era una suerte de shock, ¿no? Al principio, cómo se iba a vivir esto, y esto ya es una realidad, pero no es una realidad que vaya a terminar del todo el 10 de mayo, como sabemos, todavía pues no tenemos los específicos, ¿no?, de cómo va a ser, pero evidentemente para los adultos mayores la vida no va a volver a la normalidad, para cualquiera en general, para los niños, donde tenemos claro tampoco que las clases presenciales en los colegios no van a regresar, y uno ve a los pequeños ya que le comentan, los hijos, las hijas, que ya expresan, ¿no?, un grado de ansiedad, un grado de estrés, de extrañar a las amigas o a los amigos, de poder salir incluso a tener sus actividades. Esto motivó hasta un comentario del presidente de la República. En España se ha hecho noticia el regreso de los niños a las calles, y por supuesto esto trae toda una cadena de consecuencias que recién vamos a conocer. Vamos a conversar con Óscar Rey de Castro, él es secretario científico de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, para ya en este punto de la cuarentena poder entender cuáles son los efectos. Óscar, buenas noches, gracias por estar con nosotros, porque al principio, como decía en la introducción, avisorábamos un territorio desconocido, pero evidentemente ya se ha avanzado bastante en esa situación, y ya podemos ver de alguna manera estos efectos que esperamos pues no sean del todo negativos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Mucho gusto conocerte. Igualmente. Bueno, efectivamente la cuarentena nos agarró a todos por sorpresa. Algunas inmediatamente se dieron cuenta que la cuarentena es serio, que el coronavirus es algo. Desde el inicio,
Vamos, tenemos problemas técnicos, me parece, con el audio. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Óscar Rey de Castro, ¿no? Porque vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con esta conversación pues sobre las secuelas psicológicas después de arreglar estas secuelas tecnológicas. No se muevan. Muchas veces en una relación interpersonal, cualquiera que sea, tenemos problemas de comunicación. Ahora los periodistas, con la situación en la que estamos, tenemos problemas literales de comunicación, muchas veces por la tecnología que nos juega alguna mala pasada. Pero ya estamos con Óscar Rey de Castro, secretario científico de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, a quien le preguntaba, buenas noches otra vez, Óscar, bueno, sobre lo que estamos viviendo, sobre las secuelas de lo que ya estamos viviendo, que es una realidad que nos va a acompañar, pero sin duda pues llevamos casi 2 meses en esta situación. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Me escuchas ahora sí? Muy bien. Sí, qué bueno. Bueno, efectivamente, la pandemia a todos nos agarró de sorpresa, la cuarentena exactamente igual. Algunos de nosotros nos dimos cuenta desde el inicio que el coronavirus era un tema serio, que teníamos que tener mucho cuidado. Algunos nos costó un poquito más y de repente lo sentimos al inicio como si fuera una prolongación del verano, unas vacaciones adicionales. Pero efectivamente, con el paso del tiempo, todos hemos empezado a sentir miedo, a sentir incertidumbre, a sentir que hay una forma de vivir que se nos ha ido. Hay un duelo en ese sentido de algo que se ha perdido. Y la sensación, la comentaba una colega, es como que todos fuéramos migrantes, ¿no? Es como que llegáramos a un lugar nuevo donde no conocemos cómo funciona y poquito a poco vamos empezando a descubrir una nueva forma de vivir. Y bueno, me gustaría enfatizar que la gente siempre hace lo mejor que puede, ¿no? No todas las personas pueden vivir la cuarentena de la misma forma. Por ejemplo, ¿no? Si hay personas que tienen a muchas personas viviendo en una misma habitación, la forma en la que vive la cuarentena es distinta que cuando una persona tiene más comodidades. Evidentemente. ¿Y cuál es, cuando hablamos de secuelas, digamos, es muy temprano para poder ir catalogándolas de alguna forma? O sea, en general, una situación de crisis que irrumpe tiende a generar un trauma. Entonces, el riesgo mayor, como en frecuencia, tiene que ver con lo que comúnmente se llama síndrome de estrés postraumático, por un lado, o por cuadros de fobias por el otro. Pero algo que sucede con estas situaciones es que se potencian características que las personas ya tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno en general es un poquito miedoso, de repente el coronavirus nos va a generar más miedo. Si uno es un poco tristón, melancólico, probablemente el aspecto de lo que hemos perdido en esa persona en particular se va a potenciar un poco más. Pero, por otro lado, como se potencia todo, también nuestros recursos tienen la posibilidad de potenciarse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una característica que tenemos los peruanos es que tenemos la capacidad de reinventarnos, de ser creativos, y a veces es importante darnos cuenta que ya hemos vivido crisis anteriores, los peruanos hemos vivido muchas crisis, y a veces como que el miedo o el dolor hace que nos olvidemos de los recursos que tenemos. Entonces, es un momento como para tomar conciencia de las habilidades que tenemos y también poder hacer frente, dentro de nuestras posibilidades, de esa enfermedad, ¿no? Ahora, lo que comentaba, en España ya se permitió pues la salida de los niños y el presidente ha señalado pues que se está estudiando también la posibilidad en estos días de que los niños puedan salir con sus padres. En los niños esto tiene un impacto pues particular de todas maneras, porque el niño pues tiene una energía especial, ¿no? Es importante, más allá de la familia, el contacto con los amigos y demás. Yo no podía creer que mi hija pues extrañe el colegio como lo está extrañando, y es lo que les está pasando pues a los pequeños ahora mismo, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, los niños son muy importantes. Lo primero que diría es que hay que tratar de pensar en brindar soluciones o alternativas que se adecúen a nuestra realidad. Entonces, yo no estoy seguro que porque en España se haya hecho, se deba hacer también en Lima, simplemente porque España se hizo. O sea, hay que ver
qué diferencias hay, qué similitudes pueden haber y en función a eso tomar decisiones. Entonces, no hay que perder nuestra capacidad de pensar. Y bueno, efectivamente hay que escuchar a los niños, hay que escuchar las cosas que extrañan. Los sentimientos son inevitables y el hablarlos ayuda a poder vivirlos de manera menos intensa. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que uno como que abre una herida y como que uno puede evitar hablar de los temas difíciles o hablar de los sentimientos. Pero el hablarlos ayuda a que uno lo sienta menos fuerte. Por ejemplo, ¿no? Como uno sentía una pesadilla cuando era un niño y como uno ahora siente una pesadilla, ¿no? Igual es desagradable, pero en la medida que uno sabe hablarla, uno la siente menos fuerte. Entonces, es un momento para escuchar a los niños. Y también habría que darse cuenta de que como esta situación tiene cosas dolorosas, como que extrañan, los niños están aprendiendo cosas nuevas. Están aprendiendo a organizarse más por ellos mismos, están aprendiendo a ser un poco más independientes de su aprendizaje y están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Yo trabajo con niños efectivamente y el principal motivo es el estrés que tienen por las tareas en este momento, ¿no? O sea, como que hay de repente de parte de los profesores, como en términos de repente justificar el trabajo que están haciendo y llenarlos un poco de trabajo, y el estrés de los niños académicos en este momento es bien alto. Muy interesante esa observación, ¿no? Porque si se suma pues que el niño está, digamos, en cuarentena, encerrado en la casa, Solamente otra cosa. aprendiendo por el Zoom, las clases y demás, un nuevo, ¿no?, entorno educativo, y además estresarse por las tareas, de repente no es tan justo, efectivamente. Y eso me lleva a la otra pregunta. Hay un tema que vivimos en una sociedad que presiona por todas partes, presiona evidentemente, ya sea por el futuro laboral, por la carrera, es una sociedad de consumo. Esto también debería replantear esas prioridades. De alguna manera no podemos controlar lo que está pasando y de repente pues es un momento también de ser amables con uno mismo, ¿no? Sí, pues efectivamente esta nueva forma de vivir trae mucho miedo, trae miedos económicos, y eso no se puede negar, esto es inevitable, pero algunas personas sí pueden de repente, por ejemplo, aprovechar de tener a sus hijos cerca. Algunas personas, por ejemplo, están valorando el medio ambiente, como de alguna manera, o valoran efectivamente el no tiranizarse, ¿no? Uno de repente trabaja normalmente 12 horas seguidas, y ahora uno, al ir un poco más lento, valora este ritmo distinto que la cuarentena nos plantea. Pero también, si uno en este momento uno se siente mal, no todo lo ve negativo, también está bien, ¿no? No tiene por qué ver las cosas positivas si uno no las siente así. Así es. Ahora, para terminar, hay un tema pues con los adultos mayores que es, digamos, una presión psicológica adicional, que es el miedo al contagio, ¿no? O sea, evidentemente es la población más vulnerable, nos lo dicen todas las tristes estadísticas que tenemos que repasar cada día, y eso también debería pues tener herramientas más allá, por supuesto, del hecho de cumplir con las medidas de aislamiento social para enfrentar esa situación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, yo creo que en general, en la sociedad occidental, como tú dices, en la sociedad de consumo, hay mucho miedo a hablar de la muerte. Entonces, a veces, por ejemplo, una persona mayor acepta con resignación la muerte de una manera mucho más simple de lo que uno, en posición de no ser una persona tan mayor, lo puede aceptar. Y si uno habla de esas cosas, la sensación de enfrentar la muerte siempre va a ser dolorosa, pero mejor. La otra cosa que yo diría que es importante tener en cuenta es que esta situación nos amenaza y nos acerca a la muerte. Y no hay que esperar a que la gente se enferme o a que la gente se muera para transmitir sentimientos. Entonces, uno se siente mal cuando la gente se muere porque uno no pudo decirle cuánto uno la quiere, porque uno no pudo despedirse. Entonces, ahora que estamos en cuarentena, de repente tenemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos cerca, de repente no. Pero sí es importante llamarnos por teléfono, decir que los extrañamos, cosas que queremos decirnos ahora que los tenemos en vida y no esperar a después cuando uno ya no lo puede hacer. Muy bien, importante y significativo consejo este. Óscar Rey de Castro, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias, Enrique. Estés muy bien.
Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana. Les cuento que mañana Diálogo Abierto, que como saben va en cadena con Radio Nacional y las señales de TV Perú. El ministro Martín Benavides, pues que tiene un espacio acostumbrado a las 9 de la mañana, mañana va a estar a las 8 de la mañana con Perla Berríos y Carla Jarada. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, sigan disfrutando del día del trabajo. Hemos escuchado, yo creo, unas palabras con las cuales podemos reflexionar también un poco en estos momentos difíciles. Trátense bien y nos vemos el lunes. Adiós.